Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Varianza Extrema y bienvenidos al quinto vídeo de nuestra serie tutorial sobre Mage Knight. Hoy voy a hacer un vídeo en el que voy a hablar sobre los diferentes héroes del juego. Por un lado voy a explicar la estructura del mazo inicial, que es común para todos los héroes, con la excepción de dos cartas, y después voy a hablar de las características de los diferentes héroes del juego, que son sus dos cartas personales que reemplazan a dos de las cartas del mazo inicial, y del conjunto de fichas de habilidad de cada héroe, que junto a las cartas personales conforman las cualidades únicas de cada héroe. Antes de empezar quiero aclarar varias cosas. Primero, este vídeo va a ser el último de este bloque. Si bien en el vídeo anterior comenté que tenía en mente hacer mínimo otros 2 vídeos más, lo he estado reflexionando y considero que solo necesito hacer un vídeo más, al menos por ahora. Puede que en el futuro a medio o largo plazo haga algún vídeo más, pero considero que ya no son temas esenciales, no son temas de utilidad a aquellos que estén empezando. Y segundo, como también anticipé en el vídeo anterior, este vídeo, aunque va a ir dentro del bloque de tutoriales y lleva la etiqueta de tutorial, realmente ya no va a ser un tutorial del juego, ya que hoy no voy a explicar apenas reglas del juego. Va a ser un vídeo enfocado más bien desde la perspectiva táctica / estratégica, donde quiero que veáis la estructura del mazo inicial y que entendáis el estilo de juego que va asociado a cada uno de los diferentes héroes. El vídeo va a constar de 2 partes. Primero voy a hacer una explicación del mazo inicial genérico, que es común para todos los héroes con la excepción de 2 cartas, que siempre serán las 2 cartas personales de cada héroe, y que además son versiones más poderosas de las cartas a las que reemplazan. Y luego en una segunda parte voy a hablar de las características de los diferentes héroes del juego base, es decir, las 2 cartas personales y el conjunto de fichas de habilidad. Os recuerdo lo que dije en el primer vídeo de este bloque. Aquellos que queráis empezar con Mage Knight y estéis usando estos vídeos para ayudaros a aprender, hoy día solo se edita la edición definitiva del juego, que viene con el contenido de todas y cada una de las expansiones. Y os recuerdo que mi consejo es que retiréis todo el contenido de las expansiones, que al menos para empezar juguéis solamente con el contenido del juego base, ya que las expansiones añaden demasiada complejidad, a mi modo de ver, a un juego que ya de por sí es bastante complejo. Por ello, hoy solo voy a hablar de los 4 héroes que venían en el juego base. Vamos a empezar hablando de las diferentes cartas que componen el mazo inicial de los héroes en Mage Knight. Insisto, hablamos del mazo inicial genérico, sin tener en cuenta que 2 de las cartas se reemplazan por las cartas personales de cada héroe. Aquí podéis ver la lista de las cartas que conforman el mazo inicial genérico. Iremos una por una analizando las diferentes cartas con la idea de que conozcáis su función en el juego y cómo podéis sacarles el máximo partido. Comenzamos por la marcha y la resistencia, que son nuestras 2 cartas básicas para movernos. Ambas son prácticamente idénticas, pueden darnos 2 puntos de movimiento por el efecto básico o bien 4 por el efecto avanzado, que requiere pagar un maná verde para la marcha o bien un maná azul para la resistencia. Ambas cartas las tenéis a 2 copias. Son cartas que considero fundamentales, ya que el movimiento es de vital importancia en Mage Knight. Para poder progresar en el juego es imperativo que vuestro personaje pueda desplazarse a las diferentes casillas. Tenemos que llegar hasta los enemigos para poder derrotarlos, tenemos que explorar y avanzar por el mapa para conseguir completar nuestros objetivos. Por ello, estas 4 cartas son fundamentales. Es importante tenerlas controladas, es decir, llevar la cuenta de cuántas nos han salido y cuántas nos faltan por sacar. Tened en cuenta que, como en todo juego de construcción de mazos, casi nunca tendréis la mano perfecta. Raramente tendréis las cartas exactas para hacer la jugada que queréis hacer. A veces robaréis el movimiento muy pronto en la ronda y a veces tardaréis en sacarlo. Tenéis que adaptar vuestras jugadas a las cartas que os van saliendo. Por ello es fundamental que llevéis el control de estas 4 cartas en la medida de lo posible. También voy a aprovechar este vídeo para ir dando pequeños consejitos de táctica y estrategia muy básicos del juego. Uno de ellos es un error muy típico que yo cometía mucho cuando empezaba, que es que hay que tener cuidado con jugar demasiadas cartas de lado.
Jugar cartas de lado está muy bien porque te permite obtener un punto de cualquier habilidad básica. Es algo que nos da una flexibilidad que puede ser muy útil. Sin embargo, tened en cuenta que jugar una carta de lado implica perder los efectos de la carta. Por ejemplo, si yo juego cualquiera de estas dos cartas de lado, estoy perdiendo el potencial de mover 4. Y un movimiento de 4 pues te puede llevar a prácticamente cualquier casilla, quitando las de coste 5, por supuesto. En caso de que juegues esta carta de lado, estás perdiendo una opción muy valiosa. Así que solo vale la pena si el beneficio que obtienes es muy pero que muy sólido. Como por ejemplo, derrotar a un enemigo cuando te falta exactamente un punto de ataque para derrotarlo. En resumen, la marcha y la resistencia son cartas fundamentales, ya que el movimiento es necesario, sobre todo al inicio de la partida. Hay que tenerlas muy controladas y sacarles todo el partido posible. Luego tenemos la rabia, que es nuestra carta básica para atacar. Nos puede dar ataque o bloqueo de 2 por su efecto básico, o bien ataque de 4 por su efecto avanzado, pagando un maná rojo. Un ataque de 4 es más sólido de lo que parece. Por sí solo es capaz de derrotar a varios de los enemigos que encontraréis en la parte inicial de la partida. Y si no, le faltarán solamente 1 o 2 puntos, que se consiguen con cierta facilidad. Derrotar enemigos es otro aspecto muy básico del juego y que tenéis que resolver con solvencia, ya que los enemigos son vuestro modo de anotar fama y subir de nivel. Es decir, derrotar enemigos nos permite mejorar a nuestro personaje, bien sea a través de subir de nivel o bien por conquistar lugares que pueden otorgarnos diferentes beneficios. Por ello, esta carta dolería muchísimo tener que jugarla de lado, ya que tiene el potencial de hacernos más fuertes, sobre todo en la primera ronda. Únicamente deberemos jugarla de lado en caso de que no haya ningún combate cerca y en caso de que realmente nos haga falta para interactuar o para movernos. Ya puedo anticipar que, por regla general, el ataque es muchísimo más importante que el bloqueo. Por el motivo que acabo de explicar, derrotar enemigos es fundamental para progresar. Lo realmente importante en el combate es llegar al paso 4 y derrotar al enemigo. Al inicio de la partida, por lo general, tendréis muy poquitas cartas en vuestra mano y raramente tendréis cartas para bloquear y atacar en el mismo combate. Por ello, a veces lo mejor va a ser no bloquear y reservar nuestras cartas para poder atacar. A no ser que, por el motivo que sea, tengas cartas para bloquear y atacar, lo cual será raro al principio, generalmente querrás asumir las heridas, mientras no sean demasiadas, y asegurarte de que puedas derrotar al enemigo en el paso 4 del combate. Por lo que la rabia es una carta bastante más importante que las que dan bloqueo, por regla general. Después tenemos la rapidez, una carta híbrida que nos puede servir para movernos y que nos puede dar un ataque a distancia de 3, pagando un maná blanco. Os recuerdo lo que dije en el vídeo del combate. Los ataques a distancia son por lo general raros, o al menos no son lo bastante potentes por sí solos. Y esta carta es un buen ejemplo de ello. Un ataque a distancia de 3 no nos servirá para prácticamente nada por sí solo. Sin embargo, es un efecto que puede combinarse con otros. En caso de que consigas combar este efecto con otros y generar un ataque a distancia más poderoso, pues la cosa podría cambiar. Por ello, esta carta la usaremos generalmente para mover o bien como base de una combo para hacer un ataque a distancia más potente. Y no olvidéis que en el paso 4 del combate se puede usar cualquier ataque a distancia. En caso de que tengas un maná blanco disponible, pues podrías usarlo para atacar de 3 con esta carta, lo cual también te podría sacar de algún apuro que otro en combate, aunque no sea necesariamente a distancia. Luego tendremos estas dos cartas, la amenaza y la promesa, que son nuestros recursos básicos para generar influencia y para interactuar. La utilidad de estas cartas es bastante circunstancial, ya que solo podéis interactuar en lugares concretos, y solo sirve de algo si dicho lugar ofrece un beneficio que sea interesante, como podría ser una unidad para reclutar. Por ello, son cartas que podemos jugar de lado en caso de que no haya ningún lugar útil para interactuar que esté a la vista. Si no, en caso de que sí que tengáis cerca un lugar con una interacción interesante, pues ahí sí querrás reservarlas y usarlas para interactuar. Únicamente debéis tener cuidado con la amenaza,
ya que su efecto avanzado nos resta un punto de reputación, y eso puede ser contraproducente, ya que complica la interacción. Por lo general no te interesa que la reputación baje demasiado. Aunque no pasa nada por tenerla un poco baja, en -1 o incluso en -2, bajar de ahí ya empieza a ser bastante peligroso. Por ello, si puedes evitar usar el efecto avanzado de la amenaza, mejor que mejor. Aunque en caso de necesidad, si no puedes generar los puntos de otro modo, pues no pasa nada por hacerlo. Por lo general querrás usar estas dos cartas para reclutar unidades. Aunque hay otros beneficios, las unidades suelen ser el recurso más sólido que se puede obtener al interactuar. Después tenemos la carta de la determinación, que es nuestro mayor recurso para bloquear. Nos puede dar un ataque o bloqueo de 2, igual que la rabia, por el efecto básico, pero su efecto avanzado, por un maná azul, da bloqueo de 5. Al contrario de lo que podría parecer, ese bloqueo de 5 raramente lo acabarás usando, al menos en el arranque de la partida. Bloquear, como ya venía comentando antes, no suele ser buena idea si esto te hace perder la opción de derrotar al enemigo por consumir todas tus cartas. Por lo general, es mejor idea asumir alguna que otra herida, como digo, no demasiadas, y poder derrotar al enemigo. Ahora bien, ¿qué entendemos por eso de no demasiadas? Pues depende, es complicado. En función del contexto, pues podrás asumir más o menos. Es algo que aprendéis con la práctica, el cuántas heridas estáis dispuestos a asumir en función de la recompensa que ganáis. Dicho eso, en caso de que haya que bloquear sí o sí, o si tenéis la opción de bloquear y atacar y no os consume muchos recursos, pues este bloqueo es muy bueno. Tiene la pega de que no sirve de mucho frente a ataques elementales porque es físico, pero bueno, puede tener su utilidad. A menudo esta carta se acaba jugando por el efecto básico o de lado, y únicamente el bloqueo de 5 se usa en caso de extrema necesidad. Pasamos a la improvisación, que sería nuestra carta comodín, una carta que es capaz de ofrecernos 3 puntos de cualquier habilidad básica, aunque como coste extra nos pide descartar otra carta de nuestra mano. El efecto avanzado aumenta el número de puntos a 5, que pueden ser de cualquier habilidad básica. Esta es una de las cartas más versátiles que tenemos en nuestro mazo, ya que la usaremos para lo que nos haga falta en función del contexto. Su único problema es que puede ser un poquito cara, por el hecho de que hay que descartar otra carta de la mano. Igualmente, esa flexibilidad que nos aporta la capacidad de hacer lo que nos haga falta puede ser tremendamente útil. Es una carta que queremos por lo general reservar para emergencias, para cuando tenemos que hacer algo que es fundamental y no tenemos las cartas necesarias, sea combatir, interactuar o movernos. Esta carta estará ahí para ayudarnos cuando no tengamos las cartas que nos hagan falta. Pasamos ahora a las cartas que considero auxiliares, por lo general efectos especiales y de curación, cartas que no te van a dar ninguna habilidad básica, sino que te van a asistir de diferentes modos. Primero tenemos la atracción de maná, una carta que puede darnos dos funciones distintas. Primera, por el efecto básico, nos dará derecho a usar un dado adicional de la fuente este turno. En caso de que la fuente nos ofrezca varios dados que nos interese usar, esta carta nos habilita esa opción, aunque cierto es que depende de cómo esté la fuente. En caso de que sea favorable, que tenga buenos colores, pues nos dejará aprovecharlo en un solo turno. Y segundo, en caso de que tengamos maná blanco, se podrá usar para obtener el efecto avanzado, que nos dejará manipular uno de los dados de la fuente. Nos dejará colocarlo en cualquier cara, menos en dorado, y nos dará 2 fichas del color elegido. No olvidéis que esas 2 fichas solo se pueden usar el turno que se ganan. Al final del turno se pierden. Pero ojo porque te da 2 fichas. Ojo porque si atinas a elegir el color correcto, te dará la opción de jugar 2 cartas por el efecto avanzado. Además, el dado que recolocas no se relanza al devolverlo a la fuente. No olvidéis que por lo general cualquier dado que uses de la fuente debe relanzarse al final del turno y devolverlo a la fuente. Este efecto de modo explícito nos dice que el dado no se relanza. Y esto te da la opción de mantener ese dado por el color que te interesa. Es decir, el efecto avanzado te permite manipular la fuente en caso de que no tenga los colores que quieres, aparte de darte 2 fichas de un mismo color. Y ojo porque el negro sería legal, el dorado no, pero el negro así. Así que ojo porque de noche te puede ser útil para obtener el efecto avanzado de un hechizo.
Como digo, una carta que usarás para manipular la fuente, sea para aprovechar los dados cuando tiene buenos colores o bien para cambiarlos cuando no sean buenos. Seguimos con la concentración, otra carta que da dos funciones diferentes. Por un lado, el efecto básico te da una ficha de maná que puede ser azul, blanca o roja. Obviamente interesante si te hace falta maná de uno de esos colores, si no existen en la fuente o si quieres combinarlos con el dado de la fuente. Y luego el efecto avanzado, pagando un maná verde, te dejará jugar otra carta de la mano y obtener directamente su efecto avanzado, sin pagar maná. Además, nos dará +2 a cualquier efecto de movimiento, influencia, bloqueo o ataque que genere. Este efecto será el que usemos para hacer combos, ya que nos permite no solo obtener un efecto avanzado, entre comillas, gratis, sino que lo potencia en 2 puntos, independientemente del tipo de ataque o bloqueo que sea. Puede potenciar ataques a distancia, de asedio o elementales, lo cual está fenomenal. De hecho, una de las combos más interesantes que puedo hacer usando solo las cartas del mazo inicial es combarlo con la carta de la rapidez, lo cual te daría un ataque a distancia de 5 puntos. Y esto sí empieza a ser algo ya muy sólido y muy a tener en cuenta, ya que es capaz de cargarse a varios enemigos no fortificados. Aunque esta sería, la combo más fácil, esta carta puede combar con muchas otras, así que es buena idea tenerla en cuenta para sacar el máximo de nuestras cartas. Para mí es una de las cartas con mayor potencial de todo el mazo. Luego estaría la cristalización, que es la carta que usaremos para cristalizar maná, para convertir maná básico en cristales. Y en caso de que sea azul, podrás usar el efecto avanzado y convertirlo en cualquier otro color básico. En verdad, aquí no hay mucho que explicar. En caso de que surja la coyuntura adecuada, es decir, que no hayas usado maná este turno, o que haya una ficha que te sobre, esta carta te dará la opción de almacenarlo en forma de cristal. Y por último, en caso de emergencia, podrás convertir un cristal azul en el color que te haga falta. Finalmente tendríamos la tranquilidad, que es una carta que usaremos para curarnos. Nos da un punto de curación por su efecto básico o bien 2 por el avanzado, pagando un maná verde. Alternativamente, en caso de que no haga falta curarse o no quieras hacerlo, esta carta también ejerce como robador. Te puede robar una carta por el efecto básico o bien 2 por el avanzado. La mera presencia de esta carta ya os debería hacer ver que encajar 1 o 2 heridas por ronda no debería ser para nada un problema, ya que siempre tendrás esta carta para curarte. Ya para terminar con la parte de los mazos iniciales, quiero mostraros esta tabla resumen que sintetiza los diferentes tipos de carta que tenéis en el mazo inicial genérico. Como podéis ver, tenéis 6 cartas que dan ataque, 4 que dan bloqueo, 3 que dan influencia y 7 que dan movimiento, siendo el resto de cartas efectos auxiliares. Para aquellos que estéis empezando, simplemente quedaos con una idea general de la estructura del mazo. Tened en cuenta la cantidad de cartas que tenéis de cada tipo. Más adelante, cuando tengáis más experiencia en el juego, aprenderéis que esta tabla os va a dar una de las claves para jugar realmente bien. Y es que un jugador experimentado tendrá en cuenta todas y cada una de las cartas de su mazo. Deberá ser consciente de qué cartas tiene, cuáles le han salido y cuáles le faltan por salir, y realizar sus jugadas teniendo esto en cuenta, teniendo esta tabla en su cabeza. Insisto, esto es un concepto más avanzado y se acabará aprendiendo con la práctica. Por ahora lo importante es que os hayáis quedado con una idea general de la estructura del mazo inicial, en términos de qué cartas tiene, cuántas hay de cada tipo y en qué contextos queremos jugar cada una. Pasamos ya pues a la segunda parte del vídeo, donde voy a hablar de las características de cada uno de los 4 héroes del juego base. Por un lado hablaré de sus 2 cartas personales, indicando a cuáles reemplazan y qué ofrecen en su lugar. Y luego también hablaré de las diferentes fichas de habilidad que tiene cada personaje, las que obtenemos cada vez que subimos a un nivel par, y que nos dan una mejor idea de la filosofía de cada personaje. Vamos a empezar pues por Aricia, con sus 2 cartas personales. Por un lado, Aricia tiene la extracción de maná, que reemplaza a la atracción de maná, esa carta que nos dejaba usar 2 dados de la fuente en un turno o bien manipular uno de los dados. Esta carta, la de Aricia,
tiene el mismo efecto básico, nos deja usar un dado adicional de la fuente, pero además nos permite usar un dado negro como si fuera de cualquier color. Lo cual, por un lado, da un segundo uso a los dados negros y permite usarlos de día, y por otro lado nos permite usarlos como comodín para generar el color que queramos. Y luego el efecto avanzado por un maná blanco hace lo mismo que la carta original, con la diferencia de que permite manipular 2 dados en vez de 1, obteniendo una ficha del color de cada uno. Es decir, permite una manipulación más poderosa de la fuente y nos aporta la flexibilidad de poder elegir 2 colores distintos, ya que a veces la carta original nos genera 2 fichas del mismo color y solo nos hace falta una. En general, esta carta ofrece una mejor manipulación de la fuente que la carta original y nos permite usar los dados negros de diferentes modos. La segunda carta personal de Aricia, a la derecha, es la versatilidad en la batalla, que reemplaza a una de las 2 copias de la rabia, la carta de ataque básica. Esta carta tiene el mismo efecto básico, añadiendo un ataque a distancia de 1 punto. Por sí solo no va a hacer prácticamente nada, pero si se combina con otros ataques a distancia, como puede ser la rapidez justamente, pues puede acabar generando un ataque a distancia sólido. En realidad, esta carta donde más gana es en el efecto avanzado, ya que no solo te da la opción de atacar de 4, sino que nos abre un montón de otras opciones. Bloqueo 4, ataque o bloqueo de fuego de 3, ataque a distancia de 3 o de asedio de 2. Aquí hay muchas opciones que pueden ser muy golosas. Por un lado tienes la opción de generar ataques elementales, que pueden ser muy potentes contra el enemigo correcto. Y también tienes la opción de atacar a distancia o de asedio. De nuevo, por sí solos no son gran cosa, pero si los combináis con otros ataques a distancia o de asedio, pueden cargarse enemigos en el paso 1 del combate. Esta carta nos ofrece una capacidad de combate impresionante, así que es importante saber aprovecharla y reservarse ese maná rojo para obtener este grandísimo efecto avanzado. Ahora voy a hablar un poco de las fichas de habilidad de Aricia, esas fichas que podemos ganar cada vez que subimos a un nivel par. Recordad que por lo general robaremos 2 y nos quedaremos una, o bien cogeremos una ficha de la oferta común. Aquí aprovecho para explicar que hay 3 tipos de fichas de habilidad diferentes. Primero tenemos las que se usan solamente una vez por ronda. Son las fichas que tienen este simbolito de aquí, el de esta flecha naranja. Estas fichas por lo general solo se pueden usar una vez por ronda. Al usarlas tenéis que darles la vuelta, o al menos girarlas, para marcar que esta ronda ya se han activado. En segundo lugar tenemos las fichas cooperativas / competitivas, que son las que tienen estos símbolos, esta flecha múltiple y esta máscara, que será blanca para la cooperativa o negra para la competitiva, que se usará una u otra dependiendo del tipo de escenario. Funcionan por lo general igual que las anteriores, por lo general se usan una vez por ronda. Al activarse tienen que agotarse, pero tienen la diferencia de que cuando se agotan, en vez de quedarse en nuestra zona de juego, se van al centro de la mesa. Y ahí, al menos en las cooperativas, cualquier compañero de equipo tiene la opción de utilizarlas, obtener un segundo beneficio, un segundo efecto de esa ficha, ¿no? Aunque puede haber ciertas variantes en su funcionamiento, sobre todo en las competitivas, que yo sinceramente no las he jugado, el principio general es así. Y luego, por último, tenemos todas las demás fichas, que no tienen ninguno de esos símbolos, las cuales en principio se pueden activar una vez cada turno. La mayoría funcionan de un modo muy sencillo y simplemente interpretando la simbología entenderéis rápidamente lo que hacen. Por ejemplo, esta de aquí nos da un punto de movimiento o bien 2 si es de noche. Esta de aquí nos da un ataque de asedio de 1 punto, que puede ser físico o de fuego. Esta de aquí da un ataque de 2, que puede ser físico o de fuego. Esta de aquí nos da influencia de 2 o bien 3 si es de noche. Esta de aquí nos pide agotarla y nos dará un cristal rojo y una ficha de maná que puede ser roja o negra. Ya adelanto que esta es de mis favoritas porque te genera maná prácticamente a voluntad y de los colores buenos de Aricia. Luego esta de aquí te dejaría jugar una carta de herida de lado por 2 puntos de cualquier habilidad básica.
Esta de aquí te deja descartar cualquier carta una vez por turno y generar un maná. Te deja descartar una herida, lo cual te da un maná negro o rojo, o bien cualquier otra carta que no sea de herida y te dará un maná verde o blanco. Esta de aquí es un poco más enrevesada, te deja usar un maná como si fuera del color opuesto de este símbolo. Luego, esta de aquí, la motivación, es otra de mis favoritas, ya que te deja robar 2 cartas, aunque pide agotarse. Viene genial cuando tienes delante un combate que puede ser complicado, como puede ser un asalto a una ciudad. Y además te dará una ficha de maná rojo si eres el jugador que tiene menos fama. La última ficha, en este caso con el ejemplo cooperativo, te dejará devolver 2 cartas de herida a la reserva. Y otro jugador podrá jugar una herida de lado por 3 puntos, una sola vez. De modo general podéis ver que Aricia tiene un gran dominio del elemento fuego, ya que tiene tanto cartas como habilidades que generan ataques y bloqueos de fuego. Así que es buena idea jugar y construir en torno a dicho elemento. También podéis ver que Aricia se encuentra cómoda cuando tiene cartas de herida, ya que tiene una habilidad que te deja jugar una de lado cada turno, otra que te deja descartarla por un maná y otra que directamente te devuelve 2 heridas a la pila. Por ello, Aricia es uno de los personajes más fáciles de jugar. Primero porque no le importa mucho recibir heridas, al menos menos que al resto, y es un personaje que es muy fácil sacarle partido en combate. Vamos con el segundo de los héroes, que sería Goldis. Empezamos por sus 2 cartas personales. Tenemos por un lado a la izquierda la alegría cristalizada, que reemplaza a la cristalización. Es igual que la carta original, pero tiene el siguiente añadido. Te dejará descartar una carta al final de tu turno, en el que la hayas jugado, y devolver esta carta a la mano en vez de descartarla. El efecto avanzado ofrece lo mismo, añadiendo que te deja descartar una herida si quieres, cosa que el efecto básico no permite. De modo que Goldis tiene una carta que le permitirá cristalizar durante varios turnos, siempre que pagues los descartes. Hay que decir que puede ser complicado abusar mucho de ello, pero hay ciertos contextos donde puede ser de mucha utilidad, sobre todo en manos de jugadores experimentados. Luego tenemos a la derecha el enfoque decisivo, que reemplaza a la concentración. Mantiene el mismo efecto básico y le añade la opción, la alternativa de generar un cristal verde, lo cual obviamente está fenomenal. Y luego el efecto avanzado es igual que en la original, pero aumenta el plus a +3, lo cual puede ser bestial si consigues enganchar una buena combo. De entrada, con la rapidez te dejará atacar a distancia de 6, lo cual ya empieza a cargarse a muchos enemigos que podrían ser complicados. Como podéis ver, Goldis es un personaje que te pide jugar en torno a las combos. Por un lado, el maná de por sí es una herramienta para hacer combos, y luego la concentración, en este caso su carta personal, es una carta diseñada para hacer combos. Por ello, Goldis de entrada es un personaje difícil de jugar para novatos, pero que en manos de un jugador experimentado puede ser uno de los más potentes. En cuanto a las fichas de habilidad, tendríamos lo siguiente. Esta de aquí te da un ataque de asedio de 1 punto, que puede ser físico o de hielo. Esta de aquí te da 2 puntos de curación y pide agotarse. Y ojo, porque las fichas de habilidad siguen teniendo que respetar las reglas habituales del timing, del cuándo pueden jugarse. Como podéis ver, esta ficha de aquí es una habilidad de tipo curación, por tanto, por regla se puede jugar en cualquier momento de nuestro turno, excepto durante un combate. Después, Goldis tiene 3 fichas de habilidad que generan cristales y maná de modo directo. Las 3 te dan un cristal azul y una ficha de maná de uno de los otros colores básicos. Las 3 obviamente piden agotarse. Luego tienes esta de aquí que te da influencia, un punto de influencia por cada color del que tengas un cristal. Después tenemos el vuelo, que es una ficha que puede ser muy práctica. Agotándola te moverá a cualquier espacio adyacente gratis, o bien te dejará pagar 2 puntos de movimiento y saltar a 2 espacios de distancia, independientemente de cualquier obstáculo que pueda haber en medio. Por ejemplo, esto te dejaría saltarte un lago o una montaña. Eso sí, este efecto te obliga a terminar el movimiento en lo que se llama un espacio seguro, es decir, un espacio al que podrías entrar legalmente, sin contar los lugares fortificados. Por tanto, no puedes acabar ni en un lago ni en una montaña.
También puedo explicar que en caso de que por el motivo que sea tu personaje acabe el turno en un espacio no seguro, que puede ocurrir en ciertos contextos, debes realizar lo que se llama una retirada forzosa. Tienes que moverte casillas de una en una hasta llegar a un espacio seguro, encajando una herida por cada espacio que hayas tenido que moverte. Volviendo a las fichas de Goldix, tenemos aquí una que te deja jugar una carta de lado pagando un maná, lo cual te dará 3 puntos en vez de 1, o bien 4 si el color del maná que has pagado coincide con el de la carta. También tenemos la motivación, la de agotar y robar 2, ya adelanto que la tienen todos los héroes, y finalmente la cooperativa, se coloca en el centro y te deja relanzar un dado de la fuente. Y luego después otro jugador podrá usar un dado adicional en su turno de color básico y te dará un cristal de ese color. De modo general, como podéis ver, Goldix no tiene apenas habilidades de combate, sino que todo gira en torno al maná. Fichas que pueden generar cristales, fichas de maná, y beneficiarse de tener maná en exceso. Como digo, Goldix es un personaje bastante más complicado que Aricia, ya que te pide maniobrar mucho en torno al maná, pero igualmente tiene un techo muy alto. En manos de un buen jugador puede ser capaz de hacer auténticas maravillas si consigue aprovechar bien todo el maná que genera. Vamos ahora con Norowas, el tercero de los 4 héroes del juego base. Empezamos con sus 2 cartas personales. Primero tendríamos los actos nobles, que reemplazan la promesa. Es una carta que es igual, con la diferencia que te da un punto de fama si la usas para interactuar, que será lo normal. Además, el efecto avanzado también te dará un punto de reputación, lo cual te ayudará a interactuar de modo más efectivo. En verdad no requiere mucho análisis, ya que funciona igual que la promesa, aportándonos pluses de fama y o reputación, que ayudan, sí, ayudan, pero no otorgan un beneficio tan visible como otras cartas. Luego tendrías el rejuvenecer, que reemplaza a la tranquilidad. Es igual, con la diferencia de que nos da una alternativa a la curación o al robo, que serían obtener un maná verde en forma de ficha o cristal, según si es efecto básico o avanzado, o bien te dejará preparar una unidad, hasta nivel 2 con el efecto básico o hasta nivel 3 con el avanzado. Como podéis ver, Norowas gira muy en torno al concepto de las unidades, ya que sus 2 cartas personales nos ayudan en ese sentido. Una nos premia al interactuar y otra nos permite obtener un mayor uso de las unidades, ya que por lo general el efecto que obtienes al activar una unidad suele ser por lo general bastante sólido. Como veréis, las fichas de habilidad giran muy en torno a la misma idea de hacer combos con las unidades. Por ejemplo, esta te da movimiento, puntos de movimiento igual al número de unidades preparadas y sin herir que tengas. Esta de aquí sería un ataque a distancia de 2 o bien de 1 si es de noche. Esta de aquí, agotándola, te dejará preparar o curar a una unidad que controles. Esta dará influencia de 3 o bien 2 si es de noche. Luego tenemos 2 de estas fichas que se agotan y te dan un cristal y una ficha, que como digo son de mis favoritas. Evidentemente, Norowas tiene acceso a los 2 colores que más sinergia tienen con las unidades, que son el verde y el blanco. Luego tenemos esta de aquí, que te da un plus a cualquier ataque a distancia, a cualquier tipo de ataque y a cualquier bloqueo que ejecute una unidad. Y ojo, porque el ataque puede ser de cualquier tipo, da el plus igual aunque sea elemental. Luego tenemos esta de aquí, que se convierte en una ficha de mando adicional y que te deja reclutar con coste menos 5 de influencia. Aparte de que al ganarla te mete 2 unidades básicas en la oferta y esta unidad podrá usarse en lugares donde está prohibido usar unidades. Luego también tienes la motivación, como es habitual, la de agotarla y robar 2, más un maná blanco si es el que menos fama tiene. Y luego la cooperativa va a reducir el coste de movimiento de todos los terrenos en 2 puntos. Y luego otro jugador también podrá usarla para reducir el coste en 1, de mover a cualquier terreno, tras lo cual te la devuelve. De modo general, queda claro que Norowas obtiene un beneficio adicional de sus unidades, o bien al revés, puede aportar un beneficio a las unidades que tenga. Por sí solo no tiene mucha habilidad de combate, pero sí puede reforzar y notablemente a sus unidades. Por ello, Norowas también es un personaje algo delicado de llevar y que a los novatos les puede costar un poco más. También puede ser muy dependiente de la oferta de unidades, pero si conseguís dotarle de buenas unidades, puede ser un personaje tremendamente poderoso.
Terminamos pues con Tobac, el cuarto y último de los héroes del juego base. Empezamos por sus dos cartas personales. Primero tendremos la Dureza Fría, que reemplaza a la Determinación, la carta de bloqueo. Esta reemplaza el bloqueo básico por un bloqueo de hielo de 3, mientras que el efecto avanzado es un bloqueo de hielo de 5, que además aumentará en un punto por cada aptitud del enemigo bloqueado. Aptitud se refiere a cada habilidad que tenga ese enemigo, de las que hablé en el vídeo 3. Cualquier resistencia, cualquier elemento de su ataque y cualquier otra habilidad especial contaría. Evidentemente es un bloqueo más potente que el original y al ser de hielo obviamente es particularmente efectivo contra ataques de fuego. De modo que los enemigos que pegan de fuego te darán menos problemas de lo normal, ya que el efecto avanzado por sí solo podrá parar muchos ataques de fuego, por muy potentes que sean. Y luego tendremos el instinto, que reemplaza a la improvisación. Hace lo mismo con la diferencia de que no te pide descartar carta, aunque te da un punto menos. Igualmente es una carta que mantiene la versatilidad de la original, por un coste muy inferior, así que es otra carta que querrás aprovechar al máximo. En cuanto a las fichas de habilidad tenemos lo siguiente: un movimiento de 2 o bien de 1 si es de noche, un ataque a distancia de 1 o bien de 2 si es de noche, un ataque de 2 que puede ser físico o de hielo, un bloqueo de 3 o bien un bloqueo de 2 de fuego o de hielo. Esta de aquí es muy interesante porque resta un punto de armadura a un enemigo por cada resistencia que tenga, a mínimo de 1, ideal para asaltar ciudades o para acabar con dragones, que suelen tener por lo general varias resistencias. Esta de aquí te dejaría descartar una herida y robar carta. Esta te dejará jugar una carta de lado obteniendo 2 puntos en vez de 1, o bien 3 puntos si has jugado de lado un hechizo, acción avanzada o artefacto. Esta de aquí igual te dejará jugar una carta de lado por +2 en vez de por +1, o bien te dará un +3 si no has usado ningún dado de la fuente antes de jugar esta carta. Como siempre, la motivación, agotándola, te roba 2 y un maná azul si es el que tiene menos fama. Y luego la cooperativa te dará un maná de cualquier color menos dorado e irá al centro de la mesa. La siguiente vez que un compañero use maná de ese color para obtener un efecto avanzado, le dará +4 a cualquier movimiento, influencia, ataque o bloqueo del tipo que sea, tras lo cual te devuelve la ficha. De modo general, Tobac es un personaje bastante versátil, ya que tiene habilidades muy variadas, destacando una pequeña afinidad con el elemento hielo. Como podéis ver, no tiene prácticamente ningún efecto que genere maná, pero sí tiene refuerzos para combatir desde diferentes ángulos, que pueden ser ataques o bloqueos adicionales, o bien la opción de jugar cartas de lado por 2 o 3 puntos. Con todo, Tobac es un personaje que acaba siendo bastante más sólido de lo que puede aparentar. Es un personaje sencillo, lo cual lo hace adecuado para novatos, y sigue teniendo el potencial de sacar adelante las partidas, dado que tiene múltiples recursos de combate, que entre todos acaban haciendo de Tobac un personaje sólido de modo general. Con esto cerramos ya este vídeo y también voy a dar por cerrada esta serie tutorial sobre Mage Knight. Si bien hoy he hablado poco a nivel de reglas, sí que he tenido la opción de añadir algunos detalles que nos faltaban. Y sobre todo quería aportar esta visión general de lo que pueden hacer los diferentes héroes. Así que lo dicho, voy a cerrar aquí esta serie. Gracias a todos los que la habéis seguido desde el principio por completo, que sois más de los que en principio me esperaba. Y ahora me gustaría pasar a grabar alguna partida a Mage Knight. Aún no puedo prometer nada porque es un juego complicadísimo de grabar y de ir explicando, pero sí que prometo que lo intentaré hacer en las próximas semanas. Y en caso de que lo consiga, pues podréis ver alguna partida en el canal. Seguramente conquistas en solitario, ya que es el escenario solitario estándar. Si no, igualmente seguiré creando contenido de juegos más sencillos que podréis ver aquí en las próximas semanas y meses en Varianza Extrema. Lo dicho, gente, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.